Gracias, Claudia. Bueno, ahí veo algunas personas acá, docentes queridos del Sarmiento que han venido. El 1 de mayo me jubilé. Imagínense el día. Bueno, la verdad que a mí me sale mejor leyendo. Lo que escribí para hoy tiene que ver también con notas sueltas de mucho tiempo que traté de ordenar. Pero antes decirles que eh, algo autobiográfico que puede revelar por qué a veces las cosas se producen. Yo me inicié como profesora de lengua y literatura de escuelas secundarias en un momento donde la escuela pública tenía como población, estaba en privada y en pública. En una privada trabajaba con docentes en el área y también era profesora de secundaria, y en la pública tenía las dos imágenes, ¿no? En la pública no voy a abundar en todo lo que ya Aníbal dijo y lo que dijeron ustedes respecto del momento cultural que nos toca vivir y de todo lo que ocurre con el lenguaje y la comprensión en este punto, pero en la pública se daba algo que para mí fue muy revelador, que es el ingreso de niños y jóvenes que antes no estaban en la escuela, directamente no entraban. Porque eso que decimos tanto, la escuela inclusiva, qué sé yo, ¿qué es eso? Eso es que antes había pobres en la escuela, pero no había excluidos, y eso es otra cosa. Aquellos que hoy viven, y ni siquiera, como dice Berbisky por ahí, la villa es la villa de antaño, donde su padre, Bernardo Berbisky, escribió ese libro sobre él acuñó el término villa miseria, no es la villa de hoy. Todo eso te genera una cocción todavía más espesa que todo lo que Aníbal describió acá. Porque yo pensaba, los chicos de nuestras escuelas tampoco tienen garantizada esa primera parte a la que él refirió, que es leer. Leer, el barrido, la lectura fluida. Se traban en una palabra, no pueden hacer las pausas, no se le entiende lo que leen en una línea muchas veces. Por supuesto no es todos los casos, pero hay una tendencia. Entonces, eso que damos por sentado cuando trabajamos con determinados públicos, ahora se nos revela esta situación. Entonces, ¿qué me pasó como docente de lengua y literatura? Y yo no me sentía muy bien, porque notaba, yo fui una docente esmerada, trabajadora, buscaba. Sin embargo, yo veía, en un aula había muchos chicos de Bolivia, de Perú, de distintas provincias limítrofes, culturas distintas, relación distinta con la palabra, con los silencios, con el habla. Y la verdad que llegaba un momento que uno trabajaba tanto y veía que los chicos seguían sin poder comprender los textos, sin escribir, tan desconectados con el mundo escolar, y uno ha entrado en alguna crisis que hizo, digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es que me presenté a concursar para ser directiva. Eso no me voy a referir ahora a eso porque es para otra telenovela, ahí se ríen, muy, muy denso también ser rector de una escuela pública de características muy complejas, 80% de población de la Villa 31, una escasa porción de clase media. Y entonces, ya teniendo un panorama más completo de lo que ocurre en una escuela, que ni por asomo lo tenía cuando estaba en un aula, cuando conozco mejor a los docentes, a las situaciones de las distintas aulas, lo que se escucha, y cuando algunos docentes me decían, bueno, vos ya como rectora, a vos te pasa esto, decís esto porque no estás en el aula ahora. Entonces me vi obligada a volver al aula siendo rectora. Y ahí empieza ya, de esto es lo que vengo a hablarles, de mis descubrimientos y de lo que un grupito aún muy reducido de docentes creemos que deberíamos empezar a ensayar, ¿no? Sobre eso es esencialmente que quiero hablarles. Yo, como en mi última etapa como rectora, intenté convencer a algunos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional
para que además de todo lo que uno conoce que bajan los ministerios, que son los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, los contenidos, los diseños curriculares, se pudiera poner en tensión algo con otra cosa. Costó, pero uno los ha convencido, y yo no sé, ¿todos son de escuelas secundarias aquí? ¿No? Bueno, pero los que son docentes de escuelas secundarias van a recibir, esto es como un paréntesis previo, unos materiales que se llaman Lecturas Grabadas, que es una antología de 32 cuentos y una novela, el enfoque para los docentes, que está acá desarrollado, y un CD que tiene en voces de Quique Pessoa, de Julia Bowland, leídos muy guionados por este proyecto, no es que leyeron con el efecto radio, digamos, estos textos, porque la voz tiene un protagonismo muy fuerte en este enfoque, precisamente por todo lo que se dijo, por el problema de atención, por el problema del sentido, de la comprensión, de la distracción, del ruido y de la no interrupción permanente del ruido. Entonces, vamos a tratar de explicarles un poco, contarles de qué se trata. La voz tiene un protagonismo decisivo en el enfoque, dado que se trata de una pedagogía basada en el diálogo y la educación de la escucha y la atención. Este es un eje, creo, central. Postulamos que la voz, sus modulaciones sensibles, llevan a las emociones y a los significados. Es desde esa materialidad sensual primera que los chicos se aventurarán luego a conquistar los signos del mundo, creemos. Es ir de la voz sonora, de ese humus en el que germina la significación, a la voz interior, al silencio ensimismado donde los vocablos se dan cita para la comprensión. Será tal vez para muchos escuchar por primera vez o volver a escuchar la voz iniciática que nos arrullaba y nos ensoñaba, si bien no todos tuvimos esa voz iniciática en su canto y en sus cuentos, hasta que el sueño llegaba. Los estudiantes prestan sus oídos como sentido primario, algo inusual en la rutina diaria, para transportarse al mundo que propone el texto. Ponen la imaginación en marcha y ven, un poco lo que decía aquí el compañero, huelen, tocan las descripciones a las que la historia alude o se representan los estados de ánimo de los personajes, los climas, sin verlos, de modo directo en una pantalla. Es volver a recuperar, intentar con mucho esfuerzo recuperar esa escena, de imaginar lo que no ven en pantallas, con los colores, con todo lo que eso implica y todos los sentidos puestos ahí. Son voces sonoras que se acoplan a la voz silenciosa del lector, que pasan desapercibidas, que no actúan, que le dan tanta importancia a la palabra como al silencio. Así la clase cuenta con 3 maestros: el docente, la voz que lee a partir de una netbook y 2 parlantitos o cualquier tipo de reproductor donde se escucha ese cuento grabado, que lo puede grabar el mismo docente con otro que desee. Es simplemente una ampliación, una ayuda tecnológica a ampliar la voz en el aula. La vez pasada un docente me contaba en Córdoba que estaban usando micrófono en el aula. Interesante para pensar, el docente y los chicos. Escucharse, porque ya ni siquiera nos preocupa. Hablamos para la primera, segunda fila, el de atrás ya no nos escucha. Estamos cansados, la voz se quiebra. Bien, tenemos 3 maestros, el docente, la voz prestada por los que graban, y el otro gran maestro que es el texto. Nosotros le tenemos mucha fe a esos cuentos elegidos, o al cuento que cada uno elija, que es una caja enorme de cosas a las que abre. Si tuviéramos que enunciar el nudo central del enfoque sobre el que quiero hablarles, diría que consiste en leer, escuchar, conversar y escribir para comprender. Comprender la trama de los textos y comprender la trama del mundo que habitamos. Y es esencialmente una mirada sobre lo que entendemos por educar. Ahora bien,
¿Qué es lo que nos llevó a pensar esta forma de transmisión de la literatura y la lengua centrada en dejar fluir los textos y la conversación, sin mediaciones teóricas, sin hacer de la literatura objeto de análisis y lecturas estandarizadas que estrechan la inmensa riqueza cultural y existencial de los textos? Y en el origen, la verdad que hubo un gran malestar, algo de eso ya les conté, y muchas preguntas. ¿Qué les pasa a los chicos hoy? A nosotros, a la escuela, el aturdimiento, estos cambios culturales inéditos que vinieron tan de golpe y para quedarse. ¿Qué le pasa a la palabra, la desvitalización de la palabra, esto que decía Aníbal, ¿no? La insustancialidad que nos atraviesa? Sea ese lenguaje que funciona por escasez o por exceso, que no tenemos nada que decir o que hablamos todo el tiempo sin decir nada. A mí, hay una cita de Jorge La Rosa, yo no sé si lo conocen, se suele trabajar mucho en formación docente, que podemos discutirla, es fuerte, pero yo creo que muchos nos podríamos reconocer en algún momento. Dice así: no hay experiencia porque vivimos nuestra vida como si no fuera nuestra, porque la experiencia de lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, porque la experiencia de nuestra lengua es que no tenemos lengua, que estamos mudos. Las palabras que tenemos son tan insignificantes, tan intercambiables, tan ajenas y tan falsas como lo que nos pasa. La experiencia de la escuela es una experiencia en la que no vivimos nuestra vida, en la que lo que vivimos no tiene que ver con nosotros, es extraño a nosotros, tanto si somos profesores o alumnos. Volvemos exhaustos y mudos, sin nada que decir. La escuela forma parte de esos dispositivos que destruyen la experiencia. Ahora bien, si el oficio docente es oficio de palabras, de lenguaje, ¿qué palabras pronunciar? ¿Qué lenguaje transmitir? ¿Qué conversaciones hacer? ¿De dónde sacarlas? La Rosa utiliza la palabra experiencia para operar con ella en el campo de la pedagogía. Quiero aclarar que como Aníbal, yo de la pedagogía no entiendo absolutamente nada, a pesar de haber sido 10 años rectora de una escuela y poco, no vengo del ámbito de la educación y más bien le huyo. En contraste con la educación tradicional, él utiliza este término y asocia experiencia a existencia, porque es subjetiva, provisional, caótica, como la vida misma, la experiencia. No se cosifica ni se clasifica. Y este enfoque, como ya dije, se basa en hacer experiencia directa con los textos, en una pedagogía de la introspección que discute y del diálogo y que discute fuerte con las pedagogías objetivantes basadas en la clasificación y la sistematización. Para que se comprenda mejor, porque nos parece tan necesario el enfoque que proponemos, a muy poquitos nos parece necesario todavía, empiezo por contarles algunas escenas de clase que están en el origen de todo esto. En un primer año, hace mucho tiempo, leímos un texto de Héctor Tizón que se llama La ballena azul. En la mayoría eran chicos y jóvenes de la Villa 31, de países limítrofes, la mezcla que todos ustedes deben conocer de una escuela pública. Un chico, se comparan los ojos de la niña protagonista de Pancha con los ojos de los pájaros. Dice que eran desconfiados y vivaces como los ojos de los pájaros. Y un chico me dijo, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué los ojos de los pájaros son así? Yo le pregunté, ¿y cómo son los ojos de los pájaros? Me dijo que no tenía la más mínima idea. El resto de los chicos se hizo bastante eco de lo mismo, que vieron a los pájaros volar pero que no los miran. Se conversó sobre todo lo importante que nos queda por conocer, sobre la necesidad de aprender a mirar y sentir lo que nos rodea, un árbol, oler una flor, escuchar los sonidos de la naturaleza sobre los que tampoco suelen detenerse. Entonces traje a raíz de todo esto, por eso es muy difícil programar, planificar con este enfoque,
porque las cosas nos van sorprendiendo. Llevé Aplastamiento de las gotas de Cortázar, para el que no conoce ese texto, es muy conocido. Es un protagonista que mira caer unas gotitas en una ventana un día de lluvia y bueno, se les ocurre algunas cosas con las gotitas, pero el fondo era que los chicos, cuando uno les lee, prestan enorme atención cuando hay una voz que lee con todos los silencios incluidos que hay que incluir, sin el apuro del tiempo escolar, obviamente, lentamente. Los chicos escuchan. Entonces, una cosa es que escuchen y otra cosa es el efecto que produce la lectura después, sus enojos posteriores. Les pregunté qué les pasaba cuando llovía, si habían tenido esa vivencia de detenerse a mirar la lluvia. Los comentarios fueron reveladores. Que no tenían ventana, que cómo iban a perder tiempo mirando una gotita, que qué estupidez, qué aburrimiento. Larga conversación entonces sobre qué es y para qué sirve contemplar, mirar una gotita, estar aburrido y cómo a veces perder el tiempo es ganarlo. Esto que les cuento en minutos ocupó muchas clases. O sea, por eso digo que es un enfoque que tiene otra reconfiguración con los tiempos. Hubo conversación, escritura, devoluciones, nuevas conversaciones sobre lo escrito, girando alrededor de estos temas que surgieron. Porque el tema era serio. Los chicos no podían experimentar ese mundo sensible, delicado de la contemplación, la introspección, el silencio y la soledad. Derecho humano esencial. Imaginémonos si nosotros no experimentáramos estar solos un poco, en silencio, interrumpiendo la vorágine de estar todo el tiempo, como decía Aníbal, leyendo, hablando, en ruido. Ante esto, ante lo que se iba revelando, les pedí que enumeraran los ruidos, los sonidos y los momentos de silencio de un día de ellos. Nueva revelación. No sabían qué era estar en silencio ni cuando dormían. En sus vidas la hora de descanso es alterada por la llegada de hermanos que vuelven tarde en la madrugada, despiertan a todos, a veces con amigos, entran y salen de un dormitorio común, prenden el televisor, la computadora a cualquier hora, se escucha a cualquier hora música de los vecinos, rumores de trifulca, borracheras, tiros, gatos que maullan en los techos. Yo digo lo que ellos iban poniendo. Ladridos, niños llorando, no soportan a sus hermanitos bebés que lloran todo el tiempo. Imagínense todos viviendo en una habitación, en la inmensa mayoría. Digamos de todos modos que no solo los más excluidos viven aturdidos. Se habló lo suficiente aquí. Las tecnologías de la comunicación y el entretenimiento, el consumo ilimitado y sus efectos más voraces sobre el individualismo, la falta de conversación, la anestesia y la alienación atraviesan a todas las clases sociales y a niños, jóvenes y adultos. Por todo esto es decisivo, creo, pensar una pedagogía para la introspección que haga lugar a la experiencia de sí mismo, a la intimidad, a alimentar la subjetividad, a valorar la soledad como un estado productivo. Practicar el silencio, la concentración como condiciones básicas para comprender y pensar e imaginar. Creemos que la literatura ayuda a construir ese cerco de soledad, porque obliga a aislarse del mundo provisoriamente para poder intimar con el texto. Se pone en juego la singularidad, se activan emociones distintas, otras imágenes, nuevos apetitos, miedos, dudas, gustos, escalas de valores, proyectos de existencia. Fraternizamos con seres a los que le pasan cosas, con lo que callan, con lo que dicen, con lo que hacen. Se reorientan deseos y temporalidades, del consumo atropellado a un abordaje más sereno de los objetos de la cultura, para ensanchar las formas estéticas, críticas y éticas de estar en el mundo. José Ingenieros decía que la juventud hay que ganársela con curiosidad, riesgo, apuestas, soledad, ideales.
Esto también debe enseñarse en la escuela, me parece. Cómo adquirir la juventud, la soledad y la curiosidad. ¿Cuánto de joven hay en los jóvenes? Recuerdo un año que leímos Fahrenheit y casualmente murió Bradbury. Trabajamos entonces algunas necrológicas y los chicos descubrieron que tenía como 90 años y dijeron que se lo habían imaginado una persona muy joven, porque les pareció infantil, inventor, curioso. Bueno, todo esto llevó a una larga charla sobre el tema de la curiosidad y ellos se decían de sí mismos que no eran curiosos, que se aburrían de todo y que nada les importaba, por lo menos dentro del universo escolar. Ese no me gusta nada del vacío profundo que sienten. Hay un lindo cuento de Guillermo Martínez que se llama El recuperatorio sobre este tema. Pero todos sabemos que los chicos aman conquistar territorios vedados. Se suele generalizar diciendo que no prestan atención, que se distraen, y en general les parece que pasara eso. Pero cuando descubren algo nuevo, algo que eclipsa la inmediatez, alguna promesa, no de grandes futuros, alguna promesa de que algo puede ir ocurriendo, intuyen que deben abrir los ojos y escuchar. Y lentamente el lenguaje indomable va cediendo paso, muy lentamente, a un idioma que los fortalece y los serena. Aprenden a ser menos categóricos e impacientes. Van tomando conciencia de la complejidad del universo, muy lentamente. Esto lleva mucho tiempo. Nada debe apurarnos. Si estamos pendientes de los 3 trimestres que termina el programa, o sea, nada de esto se puede hacer en la escuela, obviamente. Nada. En un primer y quinto año leímos, yo no sé si conocen, Veladuras de María Teresa Andrueto, una novela corta que está en la antología del Ministerio que les va a llegar a las escuelas. Esencialmente es una joven que entra en estado de shock por una situación familiar. La familia estaba constituida de padre, madre, hermana, madre cordobesa, vivían en Córdoba, padre jujeño, y de pronto llega a su casa una chica jujeña a la que le dan albergue. Y el padre se enamora de esta mujer. Pero no se trata de un simple adulterio, sino de la complejidad que acarrea vivir con otros, armonizar culturas y prohibiciones. La historia está contada por una única voz, la de la paciente protagonista que le habla todo el tiempo a una especie de psiquiatra, porque ella entra en un shock a partir de algo que le ocurre al padre, y entonces toda la novela es un monólogo mudo, digamos, de una joven que está tratando de salir de un shock severo. Rosa puede seguir viviendo y va mejorando por una suerte de doble terapia. El relato que va tejiendo mientras le habla a su interlocutora que le permite entender. Y la atracción que le despierta el arte de las veladuras. Una técnica de restauración que hace que un objeto nuevo parezca viejo por todo un efecto químico de mordientes, de ácidos, etc. Rosa repara objetos y conversando va reparando, va suavizando su dolor, digamos. Los chicos vieron que no siempre un adulterio es un adulterio y que no necesariamente un adulterio debe ser violento y terminar en escándalo. Es el lento aprendizaje del matiz, de ir desprendiéndose de los rótulos del discurso mediático y escolar que se parecen bastante, de las pedagogías seriadas que reducen la realidad a unos pocos rasgos y llevan a todo tipo de estigmatizaciones. Veladuras les permitió aprender a demorarse, a comprender la relación estrecha entre la literatura y la música, para qué sirve el lenguaje y cómo la lengua está adherida al sentido, cómo las repeticiones de estructura, de acontecimientos y de palabras van de la mano con la historia de la protagonista en ese proceso de autoconocimiento, cómo la repetición le permite afirmarse e ir avanzando lentamente. De hecho, los temas nuevos se van agregando muy de a poquitos, casi la novela habla de lo mismo todo el tiempo.
Con esta novela pudieron ver que lo lento, el estar en apariencia en el mismo lugar sin correr tras la acción, no deriva en aburrimiento. Van acompañando a Rosa hacia adentro en el decir lo mismo pero diferente. Y sin ver la teoría narrativa que alguien alguna vez me reprochó, a modo de nomenclatura y clasificación o tipologías, ven los efectos de sentido que produce contar un hecho único en la historia, muchas veces con leves variaciones. Van comprendiendo que los adverbios de negación antes que adverbios, categorías, representan el despojo, la soledad, que el pronombre demostrativo, además de reemplazar al nombre, puede generar cercanía o velar lo que aún no se atreve a nombrar. Puede ser enigma, como en el eso inicial, para no nombrar lo que ocurre con el padre. Los chicos aprenden a distinguir climas, estados y no solo relatos en los que la acción, el suspenso, el género sean lo atractivo. Los chicos aprenden mejor dicho, aprenden todo esto, pero también aprenden, porque uno realmente ha tenido miedo de dar esta novela y de lo que podía ocurrir luego, el aburrimiento, el rechazo, nos ha pasado con una cantidad de textos, e incluso con películas francesas, como una película que se llama Stella, que es lenta. Los chicos han escuchado mucho y muy bien. El tema es que tienen que ver al docente que está ahí, no como un burócrata apurado con una voz que está tensa porque está por tocar el timbre. Se llega hasta donde se llega. Es en este sentido que hablamos de una reconfiguración de los tiempos. El libro este, que es una novela corta, nos llevó prácticamente el año. Incluso me ha pasado con una novela que ni la hemos terminado, como Fahrenheit, y que, bueno, los chicos se enojaron un poco, pero es parte de lo que tenemos que instalar y cuesta, ¿no? Los chicos al principio también estaban enojados porque decían que yo no enseñaba nada. Eso también lo dicen, están muy hechos a un modo de escuela que es muy difícil desplazar. No llevábamos carpeta, se enojaban, hasta que a fin de año, no traje la escenita esa, estos chicos están ahora en 4º año del colegio, hasta que a fin de año dijeron, bueno, la verdad sí, nos enojamos porque queríamos copiar lo que se decía, se nos perdía todo. Y una chica, inolvidable lo que dijo, la capacidad de síntesis para haber entendido eso, ¿no? Dijo algo así como, y bueno, pero, porque había chicos que todavía lo discutían, dice, yo hubiera querido tener. Entonces decían, mira, tenemos una carpeta gorda así, y la sacó. Y no nos acordamos nada de lo que hay en la carpeta, y la estudiamos la usamos solo para una prueba. Y te preguntan solo lo que hay en la carpeta, dijo. Entonces, claro, empezaron a comprender, hablábamos mucho con los chicos de pedagogía, porque ellos saben mucho de escuela, de adultos y de profesores, obviamente. Entonces tratábamos de recuperar su primaria. Los chicos, después de un año de estar con este enfoque, se mofaban. Decían, no, porque los profesores te preguntan quién es el personaje principal. En este tono, ¿no? Hay una escena que se tomó, quién es el secundario y cuál es el narrador y cuál es el género. Qué embole, ¿no? En este tono, decían los niños. Chiquitos de primer año. O sea, rápidamente se dan cuenta, pero se resisten. George Steiner dice, se trata de alimentarlos con un lenguaje generoso que les permita crecer serenos. La generosidad de este lenguaje sería la consecuencia de un va y viene entre textos leídos y textos escritos, palabras pronunciadas y palabras escuchadas. Este modo de entendernos con los textos, de vernosla con el vacío de los no me gusta nada, pone en el centro de la escena los fenómenos culturales, los dilemas de la existencia, los problemas contemporáneos, pero también el cultivo del lenguaje. Van tomando conciencia de la lengua, de sus variaciones, registros, retóricas. Los significados coagulados de las palabras se abren. Vemos qué significan en los textos, en la historia de la humanidad, qué significa cada palabra para ellos. Y esto lleva
mucho tiempo. La literatura es la posibilidad cierta de hacer experiencia del lenguaje y de sí mismo y transformar imaginariamente el mundo para caber en él. Pero no leyendo como se lee en la escuela, y cada uno me entenderá porque habrá enormes excepciones a esto que digo. Leer como lee un lector, lo mismo con la escritura. Foucault decía: escribo porque todavía no sé exactamente qué pensar de eso que me gustaría tanto pensar. Soy un experimentador, no un teórico, lo dice Foucault, ¿no? Escribo para cambiarme y no pensar lo mismo que antes. Después, Aníbal, podrás decir si vos escribís para lo mismo. Salvando las distancias, un alumno de primer año, estábamos hacía un tiempo, ¿no? Ya transcurrido, podríamos decir, medio año, un alumno de primer año, a partir de Veladuras, tengo acá su escritura, que levemente tuve que corregir un poco porque si no, no podía leerlo porque no ponen los puntos, no usan un solo punto. Es este niño. Ay, yo para usar esto se me fue. Bueno, pongo ahí su letra. El único punto que usa es el punto y aparte para dividir dos párrafos. El resto era todo continuo con minúscula y escribió esto, que yo traduje con los puntos. Quiero decir que estas escrituras no surgen de consignas de escritura, que yo llego y doy una consigna. Imposible. Los chicos de esa manera no pueden escribir. Fue luego también de mucho tiempo de derivas, de conversaciones, de debates, y a partir de ahí surge una escritura. Escribió. Lo que entiendo de Veladuras, novela complejísima, es que Rosa está soterrada con la vida. O sea, ella trata de borrar todo lo que le pasó con su familia y piensa en otra cosa para no acordarse de lo soterrada que está. Cuando se enamoran de una palabra la usan mucho tiempo, le gustó esta palabra. Después sus recuerdos malos se los acuerda otra vez y le da tanta tristeza que se convierte en dolor. Ahí yo corregí el tanta porque le había puesto otra cosa, no me acuerdo qué dice ahí. Ella también piensa a veces en hacerse ella misma, porque se da cuenta de que lo que le pasó la cambió por completo y quiere reparar los errores. Después dice Rosa que si al alma de una le fuera bien hacer veladuras, lo que entendí leyendo es que como que sí, ella quisiera estar muy vieja para morirse y terminar lo ocurrido. Después dice que seguro lo que duele se pondría opaco y no se sufriría más. Lo que entendí mientras escribía es que Rosa tiene el dolor por lo que recuerda que le pasó antes, como si hubiera pasado por primera vez. Ustedes imagínense cuando uno como docente lee estas cosas. O algunos chicos que trataban de definir, yo les daba un paquete de palabras salidas de las novelas y las tenían que redefinir, pensar quién pudo haberla dicho en la novela aunque se equivocaran de personaje, qué era el término para ellos, dónde podían ellos en sus existencias haber escuchado esa palabra, en qué contexto. Nos quedábamos en las palabras. Y lo que pudieron los chicos que no escribían nada, que callaban en el aula, decir sobre el aturdimiento, sobre el silencio, si después hay tiempo yo se los leo, realmente si algo no nos ocurre corrigiendo eso es alienarnos, porque no estaba escrito para el docente, estaba escrito en otro contexto, ¿no? Volviendo a la insignificancia, porque si no los docentes la pasamos muy mal corrigiendo todos los textos iguales. Todos dicen lo mismo. Es copia de lo que dijimos, de lo que entendieron que dijimos encima. Incluso, ¿sabe lo que les ocurre a los chicos? Yo a veces espiaba carpetas de otros docentes de lengua, me permitía mi lugar en la escuela, le pedía a los chicos. Y claro, los docentes hablan o hasta dictan, como los chicos no comprenden lo que los docentes dicen muchas veces, entonces si un docente usa la palabra indicio, los chicos comprenden invicto.
anotan en la carpeta invicto. Cuando hacen la evaluación ponen invicto y el docente le tacha porque no tiene ningún sentido. Pero es parte del mismo fenómeno de incomprensión de lo que se está diciendo. ¿Y para qué? Porque yo he visto carpetas en donde una clase es el circuito de la comunicación, la otra clase pasamos a ver los verbos, la tercera clase, digamos, y esto ocurre bastante, no son ejemplos aislados. La literatura, perdón, esto no lo voy a leer, se me hace un poquito largo. Lo que podemos ver en el texto de este chico, de Esteban, es el esfuerzo de elaboración del texto, su proceso, entender leyendo y entender escribiendo. Fue consciente que le estaba pasando eso. Y hasta la creación de un nuevo conector que muestra cómo va pensando, elaborando, descubriendo y conociendo mientras escribe. Que como que sí. Me pareció revelador este conector. Vemos cómo este niño trabaja con las asperezas de una lengua que se le resiste, cómo va haciéndose de los significados y entibiando ilusiones de que escribir y pensar es posible, siempre y cuando surja luego de largo tiempo de conversaciones sobre el texto. Esta escritura no surge, como yo les decía, del dictado de una consigna. Descubrieron la novela, la voz que lee, ya no se preocupan. Cuando ellos ven que el que les lee, sea por la grabación, sea uno, es una voz que no está preocupada por los tiempos escolares y se demora, porque de eso se trata, es volver a aprender a demorarnos. Y los chicos empiezan a ver que hay una escena más auténtica jugándose ahí, tan hartos de la escuela. De cierta escuela, perdón. Estos chicos a los que les cuesta tanto leer, comprender, escribir, atender, que nos escuchen, que nos miren, que sean curiosos, les damos la lengua alineada en clases de palabras, géneros, tipos discursivos, sintaxis, sea de frase o de texto, en listas de pronombres, de conectores, de tipos de narrador, en reglas ortográficas, en actos de habla, en temas, cuestionarios guía para ver si leyeron, y así convencerlos, en esto la escuela es bastante eficaz, de que solo deben leer y escribir para ser evaluados, para la escuela. No vaya a ser que lean y escriban para sí mismos y crean que hay otro tipo de conocimiento por fuera del cuantificable. Entonces, ¿qué pasaría si a lo largo de 5 años de secundaria y ya desde la primaria se abordara la enseñanza y práctica del idioma desde otro lugar e hiciéramos espacio a lo sustancial? Alguna vez una funcionaria me dijo que era esencial formar a los docentes en ciertos saberes tales como hacer una monografía, un resumen, dijo resumen y síntesis, porque en su opinión son temas importantes que se deben enseñar a los chicos y que los docentes no lo sabían. Y hoy hay formación docente donde se trabaja eso. Tal vez algunos la esté haciendo. Antes del molde le contesté de la estructura, de la monografía, del cuento. Tenemos que tener que decir alguna sustancial necesidad, algún acopio de materia significante interior que importe expresar. Esto es lo que recupera esta perspectiva. No la definición y pautas de la categoría resumen, sino lo que va adentro. Y otra funcionaria hace poco, en Córdoba, me dijo que con este enfoque se estaba vaciando de contenidos la disciplina. Interesante debate para dar. Una funcionaria del ministerio, cordobés. Tomemos ahora un clásico escolar como la crónica periodística, que se da mucho, primaria, secundaria. En lugar de leer los diarios, leemos la superestructura, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, si el segmento es narrativo, comentativo? Nuevamente, la fabricación del molde de un artículo periodístico, pero lo medular del problema se evaporó.
se lo ha tragado lo formal, porque no se trata de leer la crónica como esquema, como trama narrativa o argumentativa, sino como conocimiento del mundo, como debate contemporáneo, como toma de posición frente a los grandes temas. Se hizo, hago un pequeño paréntesis, se hizo una experiencia con un grupito de docentes en Entre Ríos, porque es muy difícil, o sea, la gente es reacia a todo esto que estoy tratando de transmitirles con entusiasmo para que se ponga a prueba, ¿no? Había un grupo de docentes de una escuela secundaria que se resistía mucho a todo esto y no veía. Entonces le dijimos que llevara, nosotros le dimos una crónica sobre embarazo adolescente que sacó Página 12, muy interesante, muy rica, muy bien escrita, sobre embarazo adolescente, que bueno, es un tema muy, acá hay docentes que saben muy bien de qué estoy hablando. Entonces le dijimos que dividan al aula en dos, que a la mitad le tome la crónica como ella siempre la daba, que trabajara, o sea, ella trabajó la crónica un poco orientada por nosotros de las dos maneras, manejando como ella daba siempre la superestructura de la crónica, pero además hubo debates con nosotros para ver el contenido de la crónica. Entonces hizo las dos cosas con los chicos. Dividió el escrito que tomó, la mitad lo hizo según como ella tomaba siempre y la otra mitad lo hizo olvidándose de la superestructura de la crónica. Solamente como puede leer un lector un diario, leyó y conversó sobre eso. Y bueno, las docentes estaban excitadísimas luego porque vieron que los que hicieron la superestructura respondieron 3 líneas, obviamente, lo que uno ya esperaba, no pudieron extenderse mucho más, no pusieron en contacto esa estructura con nada más, y los otros llenaron una página con una escritura dificultosa de entender, pero donde ya ahí había alguna materia significante jugando. Y bueno, fue muy revelador para ella esto de que siempre nos decía que los chicos escriben una línea o entregan la hoja en blanco. Porque a uno también le han entregado hojas en blanco en su recorrido docente. O con 3 líneas como para cumplir con la respuesta, porque bueno, se conocen, algunos conocen la astucia escolar, otros ni siquiera eso. Entonces, si seguimos enseñando, creo que nos tenemos que dar estos debates los formadores, los docentes, porque si seguimos enseñando nomenclaturas y categorías empobrecedoras del sentido, o por el contrario, nos permitimos pensar en otras categorías, no técnicas, sino filosóficas, existenciales, desde que empiezan la escuela. Por ejemplo, qué es absoluto y qué es relativo, qué es necesario y qué es contingente, insustancial en la vida, no en el resumen del texto por el momento. ¿Qué es el tiempo, además del presente, pasado y futuro en los verbos? ¿Cómo nos posicionamos ante el dolor de los demás? Siguiendo la frase de Sontag, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, el consumo, el gasto, el derroche, la austeridad, las satisfacciones, la opresión, el vacío, la deshumanización, la rebelión. Todas palabras que saco de mi experiencia docente con los chicos. No surgieron azarosamente. Y por supuesto el lenguaje. ¿Para qué sirve? Sus dimensiones simbólica, comunicativa, expresiva, introspectiva, como matriz de cultura, como conflicto, poder, contradicción, ambigüedad. Una ambigüedad que no se preocupe solo de la que produce un pronombre mal usado. Como diría el maestro ignorante de Jacques Rancière, el problema no es hacer sabios, es elevar a quienes se creen inferiores en inteligencia, hacerlos salir del desprecio de sí mismos. Quien emancipa no tiene que preocuparse por lo que el emancipado debe aprender. Aprenderá lo que quiera. Si hacemos lugar al ejercicio de pensar la complejidad, hablando de la insignificancia, ¿no?, en diálogo con ella, lo básico de la tarea educativa está cumplida.
Ser un maestro ignorante no significa no saber. Sabe y mucho. Que acá viene todo otro tema con la formación docente, ¿no? Esta idea de que el docente se tiene que solamente formar en su especificidad. ¿Cuál es la especificidad de nuestra área de lengua y literatura? Entonces, suavemente debe conseguir que los chicos despierten de su largo bostezo y piensen. Es un maestro además que comparte con los alumnos sus dudas, sus trastabilleos, sus angustias y perplejidades. Con los chicos se puede hablar de cualquier tema. El tema es cómo. Por eso nos gusta la imagen del docente como ensayista, en el sentido en que lo usa La Rosa. La Rosa tiene un texto que relaciona el discurso académico y el discurso del ensayo, ¿no? La monografía, digamos, y el ensayo. Muy interesante. Es muy productivo para pensar desde un lugar que no sea la pedagogía pura, la escuela. El docente ensayista sería algo así como un explorador que no se guía por objetivos predefinidos, da lugar a lo intempestivo. Todo lo que sale al encuentro es objeto de curiosidad. Es plástico, permite desvíos, rodeos, demoras. Un ensayista es el que trasciende lo que sabe para descubrir lo que no sabe y a su vez aprender mientras enseña, sin abandonar su lugar rector al frente de la clase. Pero para ser maestro ignorante, el que más sabe y emancipar las inteligencias, para llevar adelante este enfoque que no es simplemente escuchar las voces grabadas y leer lindos cuentos, para que no se nos acabe el libreto en la improvisación, porque es muy difícil sostenerlo, para que la improvisación no dé lugar a cualquier cosa, como si se agotara un repertorio de intervenciones, el docente tiene que saber, y mucho, pero ¿saber qué? Esto es lo que tenemos que empezar a discutir. ¿Cómo debería ser la formación docente? La formación no puede, yo creo que debería pensarse en abordar temas, cuestiones sociológicas, filosóficas, etnológicas, ecológicas, estéticas, que permitan pensar al hombre en el mundo de hoy. Un individuo que tiene una opinión formada sobre 3 o 4 cuestiones centrales que afectan a millones de seres en el mundo, puede entrar a un aula y abrirse camino en su especialidad y más allá. Si durante un largo tiempo los docentes leyéramos con otros, además de textos fundantes de la literatura, viéramos películas del tipo, no sé, No matarás de Kieslowski o El árbol de los suecos de Olmi, por decir cualquier título, si se vive en una cultura de la interrogación, con criterios para orientar el saber y saber qué hacer con ese saber, el libreto será suculento y no se acabará nunca. Llegados a este punto, sería bueno preguntarse, ¿cómo hacer para que los chicos comprendan los textos que leen y los docentes comprendan nuevas cosas de lo que leemos, comprendamos otras cosas de lo que leemos? ¿Qué leer? ¿Qué dar a leer? ¿Por qué leemos? ¿Qué es lo que hay que comprender? Preguntas que hay que ampliar. Muchos creen que la comprensión de un texto es posible si se conoce el funcionamiento de la lengua y se reflexiona sobre la estructura. Y la comprensión depende esencialmente del conocimiento del mundo y de la cultura de ese lector. La lengua es un aspecto de esa cultura. Si no, bastaría con dar a leer, qué sé yo, a alguien Ser y Tiempo de Heidegger que maneje muy bien la lengua y no entiende nada, pero de nada, si no tiene algún tipo de introducción a la filosofía. Steiner dice en una cita que me parece también muy productiva, leer bien es arriesgarse a mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad. Quien haya leído La Metamorfosis de Kafka y pueda mirarse al espejo impávido, será capaz técnicamente de leer letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta. Sin duda, hay muchas maneras de leer y por lo general a veces tiene que ver con los textos que elegimos.
Pero ¿cuántas veces nos pasó que vamos al cine, leemos un texto y quedamos, un poco como dice Steiner, tan impactados con esa lectura que nos deja mudos, no tenemos ganas de hablar con nadie, ni con el que fuimos a ver la película, y menos ir a comer una pizza enseguida y tomar una... Digamos, queremos estar un rato solos con lo que nos pasó con la película o con el libro. ¿Y qué pasa en la escuela? En la escuela hay una anécdota, después les cuento con qué profesora, ahora no lo voy a decir público. Hay una anécdota. Había chicos que se portaban, pero muy, muy mal. Había problemas de consumo, caminaban el aula en medio de la clase, no se podían sentar. Bueno, es una realidad que muchos deben conocer. Ahí me dicen que sí. Y tuvimos que sacar a 3 chicos del aula porque la profesora salió gritando al patio. Los sacamos y como en la escuela hay un cine, los llevamos a ver Los Coristas. Sentamos a los 3 con alguien, con un adulto, y vieron la película. Terminó la película, ya venía la otra profesora, porque las películas duran 2 horas, había que verla entera, y ya la profesora que estaba quejándose ya se había ido, pero vino otra, y los chicos llegaron un poco a mitad de la clase. Se le explicó, ya la profesora sabía que estaba con nosotros. ¿Y qué le pasó a los chicos? Cuando entran al aula, la profesora inmediatamente les dice, bueno, cuenten la película, ya que tuvieron la suerte de ir a ver una película. O sea, ¿vieron esas urgencias institucionales que inmediatamente leemos o hablamos inmediatamente y no dejamos reposar, o inmediatamente damos un cuestionario o preguntamos? La profesora les preguntó, los chicos estaban tan impactados con Los Coristas, quedaron realmente mudos. Y uno de ellos, muy reo él, le dice a la profesora, profesora, ahora no. Y la profesora vio un tono de voz tal que dijo, bueno, lo vamos a dejar en otro día. Pero digo, la escuela no se demora en esos tiempos necesarios de la lectura y de la conmoción primera que todo ser humano tiene cuando consume un objeto estético, o sea, cine, y eso le pasa a cualquiera. A un chico de clase social acomodada o un chico de la villa, emocionarse con los objetos estéticos. En eso no hay duda. Imaginemos entonces si nosotros interrumpimos la lectura de un libro o la visión de una película con cuestionarios o con analizar, mira, la película estaba un poco oscura, el actor no me gustó mucho cómo actuó, o era muy morosa. Nadie habla así cuando sale del cine si la película lo conmovió. No nos detenemos en la cuestión técnica. Luego haremos alguna reflexión. Lo primero es la conmoción ante ese hecho vivido. Lo mismo con un libro. Si yo inmediatamente le doy un cuestionario, le digo a los chicos que mire, qué sé yo, qué tipo de narrador es, qué tipo de discurso y qué figura retórica. El chico ya lee para la escuela. Un poco lo que decía Aníbal, ¿no? Ya pronto termino, ¿eh? ¿Hay tiempo? Buenísimo. Perfecto. De la lectura de ciertas piezas literarias no se sale igual que se comenzó. Si leemos solo con lo que somos, no hay experiencia. Es como leernos a nosotros, ¿no? Un poco lo que dice Steiner. El texto me devuelve lo que ya sé, lo que quiero encontrar. Así leemos en la escuela. No hay descubrimiento, no hay temblor. Las grandes lecturas, las que nos modifican, no son bellas ni un enjuague aséptico en el sentido de que nos deparan un placer armonioso y tranquilizador, sino que perturban, desquician nuestro mundo de referencias. El lector toma conciencia de esos micromundos, no porque allí tenga lugar necesariamente hechos extraordinarios. No se trata de una excitación pasajera, shocks epidérmicos, digamos, sino porque perturba las modorras del mundo feliz, lo extraña, averigua qué hay de insatisfactorio en esas experiencias.
Hoy un docente no puede limitarse a ser un recitador de una currícula estabilizada, preestablecida, graduada, que se dan dosis iguales, en tiempos pautados, un mero administrador de evaluaciones y normas. Tiene en sus manos la muy difícil tarea de conquistar a los aburridos, a los distraídos, a los cansados, a los que se tapan los oídos con auriculares, a los que gritan, a los que callan, a los crispados que caminan las aulas, a los que quieren huir y los que desean aprender y acercarse a un conocimiento creativo y transformador. Este modo de educar, este tipo de lectura, no se alcanza con el análisis estructural ni temático. ¿Cómo hacer entrar la experiencia en una estructura? ¿Cómo hacer entrar la maraña de sentidos de los textos en campos temáticos, en juegos de oposiciones duales? Más que como dualidades, contraposiciones, lo que se revela con la literatura es una palabra que desordena el mundo, lo resignifica. Desorganizarnos para permitir leer nuevas cosas, para sentirnos más desguarnecidos porque lo que somos y hacemos no nos alcanza. Alguien me dijo una vez que la escuela ya está bastante deshecha como para seguir deshaciéndola con este tipo de enfoques, que necesita ordenamiento, necesita planificación. Pero es otro tipo de desorden el que proponemos, no el de lo deshecho por la falta de sentido. Es el desorden propio de la complejidad. León Rossigner tenía una palabra que era arbitrariedad. Sin arbitrariedad no se puede pensar. Lo arbitrario es lo que surge, el darle lugar también al azar, a lo caprichoso, a lo que no se pensó de un modo coherente, digamos. Es el desorden necesario para leer otras cosas. Leer para aprender a mirar los ojos de los pájaros y las gotas de lluvia, para aprender a escuchar, para aprender a estar con uno, con otros, para hablarnos, para preguntarnos, para conocernos, para aprender la lengua como técnica de la existencia y no la técnica de una lengua como mecanismo de relojería. Leer para comprender las circunstancias del texto y las de nuestro tiempo. Leer para demorarse, para estar solo, para hacer silencio. Y para lograr todo esto tenemos solo 5 horas semanales de lengua y literatura. ¿En qué se nos van? Es la pregunta. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de esas 5 horas? Y termino con otra cita de La Rosa. Cuando la literatura calla, retrocede el silencio y lo que nos invade es el ruido. El silencio de la interrupción. Ese que se produce cuando uno no puede ya decir lo que todo el mundo dice, o cuando uno no puede ya pensar lo que todo el mundo piensa. Y ese silencio que interrumpe la proliferación vana de la palabra insustancial es el que nos da la literatura. Y gran parte del trabajo de los aparatos pedagógicos, culturales o mediáticos se dirige a producir incesantemente ese murmullo vacío y ensordecedor. ¿Y si la lectura fuera también el lugar de la interrupción? ¿Y si lo que nos faltara y cada vez más fuera el silencio? ¿Y si dar a leer fuera esencialmente dar silencio? Esto es esencialmente lo que les quería transmitir. Y ahora sí, para cerrar, vamos a pasar una escena de clase, si anda bien toda la parte tecnológica, donde a un grupo de chicos de primer año, con el que se trabajó la novela Las Veladuras. Ahí está el escritor de este texto, lo vamos a ver ahora escuchando, porque la novela entera no fue leída por ellos solos, sino que fue leída por la voz y ellos acompañando la lectura en papel. Así que vamos a ver si esto nos sale bien.
que probemos en mi A ver si la vuelvo a prender. Eso, capaz que se apagó. Se apagó, ¿por qué será? Y capaz que porque no se usó mucho tiempo. Puede ser. Pero Bueno. no se habrá quedado sin batería. Porque tendría que salir la luz colorada. ¿Querés que le avisarlo a Martín? No, porque se fue. Pero Tiene que andar o andar. A Nico todavía no llegó. No, Nico, No, llega espera que se prenda, Ahí, a lo a ver. mejor todavía tenemos esperanza. Si no querés que la veamos en la mía, ¿te acordás? Pero espera que se está prendiendo, todavía no perdamos la esperanza. Vamos a ver. Esta escena que quiero mostrarles si se puede, ahí viene, a ver. A veces la tengo que apagar 2 veces, no sé por qué, volver. Esta escena está muy editada, porque luego es la última parte de Veladuras después de toda la novela. Por lo tanto, no sale la parte del diálogo de los chicos con la novela, porque, bueno, se editó para que aparezca otra cosa. Ay, que venga este, por favor. ¿Querés que probemos? A ver, acá hay un cosito que aparece. Tal vez llegue. Aguantemos un segundo. Y eso que la dejamos prendida como para... Ahí viene, qué bien. Porque no, siempre me falla esto, es imposible lograr... Aquí está la escena. Vamos a ver si la podemos escuchar. Me dijo que esto lo tengo que poner al máximo. Subilo. Ahí. O tortillas a las brasas. Mientras cantaba baguales, para mi padre cantaba. ¿Será esto? Yo lo acompañaba con la caja. Nada que ver con... Era ese el mundo que teníamos. Ella estaba entre nosotros, como le digo. Lo estaba en aquel tiempo y me parece que sigue estando también ahora. ¿Qué hay que hacer? Como dije, doctora. Y ella los que le digo que tenía. Mi madre... ¿Bajo más? Sí, un poquitito, pero no está arriba del todo. Tal vez un poco más. Y así seguimos todos, con ella entre nosotros. ¿Habría que ponerlo desde el principio? Como sin darnos cuenta, sucedieron otras cosas. Porque los vecinos la dejaron sin trabajo y ella no tuvo a dónde ir. Y yo pedí permiso para llevarla a nuestra casa. Y mi padre y mi madre dijeron que yo tenía razón, que no podíamos dejarla así en la calle. Hasta ahora, hasta esto que le he contado a usted, no nunca me había puesto a recordarlo.
aclarar que esto fue filmado en el marco. La persona que filmaba estas escenas de clase, y por eso los chicos están tan naturales, no miran la cámara, es alguien que estuvo mucho tiempo en el aula conmigo, Francisco, que es quien hizo una película después. Entonces ya lo tomaban como un docente y se podían realmente, se filmaron muchas escenas sin que los chicos miraran la cámara. Así que bueno, esencialmente esta es la primera parte de lo que les quería contar y me parece que sería bueno escucharlos, ¿no?, en relación a esto. Me pareció interesante partir de lo anecdótico, quizás, ¿no? Cuando vos hablaste de una autobiografía, ¿sí?, en tus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esto de estar más cercano al alumno. Porque ellos te lo plantean permanentemente. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y para qué lo voy a leer? ¿Y qué sentido tiene hacer esto? Entonces muchas veces uno hace eso, ¿no? Empezar a despojarse y contar experiencias de la vida propia, para que ellos escuchen al menos algo y se conecten de a poco. No hablo solamente de la lectura específicamente, ¿sí? Hablo de la clase, de lo que es la clase. Porque vos hablaste de los chicos que no miran, de los chicos que se conectan o que están con los auriculares, ¿no? Entonces, tomar como estrategia eso, el despojo. Salirse de lo tradicional, de lo estructurado y buscar para otro lado. Me pareció muy interesante eso. Y creo que lo hacemos sin darnos cuenta a veces, para poder llegar, sin tomarlo como una estrategia, digamos. Quizás a mí me pasó de hacerlo en la clase y sin pensarlo como una estrategia, pensarlo desde lo humano, decir, ¿cómo puedo llegar a este chico? ¿Cómo puedo hacer que me escuche, por ejemplo? Hay una cuestión en lo que estás diciendo en la que veo cierto riesgo, ¿no? Que es, porque a lo mejor se puede comprender que esta pedagogía basada en el diálogo, en la conversación y en el fluir que se surge a partir de los textos, habilita a hablar de cualquier cosa. Entonces viene uno, yo vengo, los profesores a veces cuentan anécdotas personales. Digamos, esto de que los chicos se aburren o demandan o hacen preguntas de esto, ¿para qué me sirve? Yo creo que más que corrernos salir por la tangente tratando de entretenerlos con algún relato personal es poder ir al meollo de lo que ellos están cuestionando. Que si el cuestionamiento tiene que ver con que no comprenden para qué sirve el lenguaje, podemos dar un año entero de clase para que comprendan para qué sirve el lenguaje. No solemos creer que con ellos podemos problematizar estos temas. Por eso digo que el riesgo con este enfoque es que se comprenda que es una conversación espontánea que puede desembocar hacia cualquier tipo de relato o cualquier tipo de situación, ¿no? Por supuesto, es abrir el escenario y el espacio a que las cosas fluyan, pero uno tiene que hacer intervenciones que hagan que cada clase los chicos se vayan no con mi anécdota personal, sino con algo más, salvo que mi anécdota personal ilustre algún problema planteado. Claro, siempre en relación con eso, digamos, con la temática o con el contenido, porque siempre lo prescripto está, subyace, ¿sí? Yo me refería a una estrategia quizás vincular, ¿sí?, a eso, no a irse por las ramas. Por ahí no se entendía lo que quise decir. Bien. Sí. Te agradezco haberte escuchado, hermosísimo, estoy muy emocionada, porque realmente es muy visceral y además todo tu trabajo está atravesado por
Bueno, gracias por la emoción compartida. Sí. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. ¿Y vos qué crees que pasó? Sí, lo que vos traes es el tema del tiempo docente. Obviamente que no estando en el aula tenés tiempo para pensar mejor la práctica, pero a su vez el aula es lo que te permite pensarla, porque si no, digamos, es lo que suele ocurrir muchas veces con las políticas que se enuncian y se bajan y tienen tan poca realidad. Digamos que es cierto que todo esto que estoy planteando tiene que ver también con políticas de mayor alcance, en el sentido que no es solamente que un docente toma una decisión suelta en el aula. En casi todos los lugares donde desplegamos un poco esta perspectiva, los docentes nos hacen este tipo de preguntas que todavía aquí no se dieron o no se plantearon. La vez pasada en Córdoba, en una conferencia donde estuvo María Teresa Andrueto, la mayoría era un centro de formación docente. En Córdoba están haciendo una experiencia donde docentes en ejercicio y futuros docentes de lengua y literatura están trabajando la idea de que el taller de escritura sea parte de la materia, un proyecto. Y había como 300 personas. La mayoría de las preguntas apuntaban a que, sí, pero a mí no me dejan leer un libro todo el año. No, pero yo tengo que seguir un diseño curricular. Yo veo en este enfoque contradicción con el diseño curricular. Estas son las cosas que planteaban en el público la vez pasada. Y una de las cosas que yo planteaba es que si se leen bien los NAP y el marco filosófico de los NAP, vamos a ver que no hay tanta contradicción en un punto, porque de lo que se trata es de formar lectores, hablantes, escritores, ciudadanos que manejen la palabra, con lo cual estamos más que nunca digamos, en sintonía. Con respecto a otras cosas que nos preguntaban y qué ponemos en el libro de tema y la planificación, bueno, es difícil, obviamente, pero cuando una docente dijo, a mí no me
yo no puedo dar un libro todo el año porque no me dejan y porque tengo al inspector. Parece que en las provincias es más duro que en capital, yo no lo sabía. Dicen que son muy malos los asesores pedagógicos, Juan. Sí, en Tucumán dijeron que el asesor pedagógico es fatal, que le observa las clases, que era un controlador, y yo venía de otro mundo. Bueno, y María Teresa Andrueto tomó el micrófono, le contestó a esa docente que dijo que no podía, que no le permitían. Dice, ¿vos trabajás en escuela pública o privada? Ella dijo pública. Dice, ¿y quién te va a echar? O sea, si nosotros seguimos sosteniendo el discurso de que no nos dejan, es difícil que le hagan un sumario a un docente porque dé un libro todo el año. Es difícil imaginarse esa escena, ¿no? Digo, por el discurso de la imposibilidad que media hasta pensar si algo puedo intentar cambiar, más allá de los tiempos que tengamos, porque no olvidemos que el tema de la alienación docente del trabajador que la tiene muy difícil, porque estamos hablando de niños que antes no ingresaban, que es una población compleja en su relación con el lenguaje y la cultura, además del marco cultural inédito que describió muy bien Aníbal, con lo cual todo eso es una bomba de tiempo, más la cantidad de colegios que se tienen. Pero también nos pasa a los docentes que cuando somos muy infelices en nuestro trabajo, Walter Ospina habla de que por qué tantos oficios son felices, ser jardinero, cocinero, actor, músico, y el docente no parece ser un oficio feliz, dice él, ¿no? El tema de la felicidad. Y bueno, a uno le ha pasado, ¿cómo puedo ser un poco más feliz en lo que hago? Y la verdad que cuando un chico te escribe lo que escribe Esteban, y sos un poco más feliz. No es lo mismo que corregir 30 trabajos alienadamente, donde todos dicen el tipo del protagonista, el narrador es omnisciente. Y tenés que encima corregirle la escritura a una frase tan sin sentido. Entonces, María Teresa Andrueto le contestó primero, vos trabajás en una pública, no te pueden echar. Y lo segundo que le contestó me parece que está muy bien y tiene que ver con esto que hay que modificar. Yo no sé cómo hay que empezar a darse esos debates en la formación docente, porque acá el tema es cómo es la formación docente para que podamos modificar algunas prácticas. Y ella le dijo, mira, si vos estás convencida de algo, ves que eso que estás poniendo a prueba está produciendo algo en los niños, sabés que genera tensiones hasta con el diseño curricular, con la rectora, con el asesor pedagógico, con tus colegas que después en tercer año, en segundo, reciben a esos chicos que no vieron análisis sintáctico en primer año, por ejemplo. Si vos tenés convicción y después de la convicción lo llevaste a la práctica y con la práctica y la convicción te creaste tus propios fundamentos y argumentos para convencer a la rectora, al asesor pedagógico, al supervisor, no hay nadie que te pueda debatir hoy o que te pueda anular la posibilidad de llevar una determinada perspectiva que genera mayor felicidad a todos y que es más útil. Y ella contó una anécdota de que se inició en la docencia en un colegio de monjas y que llevaba a leer a los chicos a un jardín y los chicos se trepaban para leer a un árbol y entonces pasaba la monja y estaba horrorizada y la llamó, le dijo, pero vos esto no lo podés hacer y esto, lo otro, que está el aula. Y ella fue tan convincente en los fundamentos que después la monja fue su publicista y a todas las otras monjas le contaba que eso había que hacerlo. Quiero decir que lo que nos falta a todos nosotros, a los docentes, que estamos tan bombardeados con las cuestiones burocráticas, con las planificaciones, es empezar a pensar algo propio, algo que nos funciona, que genere en nosotros alguna convicción y luego tratemos de convencer. No es fácil. A los que tienen, digamos, primero a los más cercanos. Yo no lo logré mucho en la escuela donde he sido rectora, así que yo me expongo a esto. Pude convencer a algún funcionario que saque unos materiales, pero a los funcionarios se los convence fácil porque no están en el aula. Pero me parece esto, cuando la vez pasada una funcionaria
medio me enfrentó y me dijo, pero vos estás vaciando de contenido la disciplina. La verdad que en la discusión que le di, yo me sentí muy bien, porque ella no me pudo responder prácticamente a nada, más allá de todo su recorrido, que es mayor que el mío. Porque yo traía encima el aula, las pequeñas escenas, las afirmaciones estas que circulan de que los chicos no pueden ver determinada literatura compleja, que parece aburrida, que parece lenta, que hay que dar acción, que hay que dar género. La verdad que mi experiencia es otra. Y la experiencia de muchos otros docentes también es otra, con otras cosas. El tema es primero, cómo tomamos conciencia de que, como decía al principio, los chicos no conocen los ojos de los pájaros, ni pueden gozar de una vida contemplativa y solitaria. De que la soledad está siempre mediada por el aturdimiento, el ruido, la computadora encendida, digamos, hay la no interrupción, viste, de que nada para, como decía Aníbal, ahora todo el tiempo están leyendo, es verdad. En nuestra época, que éramos lectores, sabíamos que había que parar y levantar un poco la cabeza y mirar el mundo. Hoy están todo el tiempo leyendo, mensajes de texto, lo que fuera, pero leen todo el tiempo y son prácticas que no se interrumpen. Por lo tanto, está difícil esto de pensar y de saborear, ¿no? No sé si te respondí algo a tu reflexión, pero creo que los docentes... Le tenés que preguntar qué es práctica democrática para ella, como yo hice con la funcionaria. Le pregunté, ¿qué es la literatura? Me dijo, según Eggleton, no, según vos. Sí, porque hablan así, hoy hablan así, hablan con citas de otros. No se habla por uno mismo. Ujú. Ujú. Sí, puedo decir algo. Yo trabajé con ella y conozco un poco. Me parece que es interesante lo que vos decís, pero también lo que yo noté, digamos, con este método, y es que muchas veces, más allá del tiempo, que es verdad, porque uno fue educado en otra formación completamente distinta, entonces te enseñaron el narrador y, digamos, todo lo que implican las categorías de la literatura. Y un poco como docentes, pues a mí me empezó a pasar también que yo me di cuenta cuando empecé a dar clases que no disfrutaba de la literatura. A mí me encanta leer, la verdad que yo soy una fanática de la lectura y cuando les enseñaba a los pibes decía, qué embole lo que les estoy diciendo. La verdad es que me parecía aburrido para mí misma. Como que no demostraba yo que disfrutaba de leer el texto y me planteé un montón de cosas. Pero si vos quizás venís hace mucho tiempo dando ese tipo de clases, porque quizás hace 20 años que sos docente y siempre funcionó y ahora de pronto no funciona y aparece un método así, te implica que vos te replantees, digamos, tu identidad como docente, pero también tu propia práctica. Entonces a veces no se trata solo de que no tenés tiempo y que el Estado no te paga bien, que sí sería necesario que sucediera para que uno se obligara a tomarse el tiempo de replantearse la tarea, sino que pasa que uno a veces debería, no digo tirar a la basura, pero digamos, el piso sobre el que estás parado se empieza a mover, ¿entendés? Porque si te sacan tus herramientas, entonces muchas veces la resistencia que yo vi al método de Roxana es más que nada eso, es como defender algo que te constituye un docente y que si te lo sacan es como que sentís que estás un poco desnudo. Ujú. Entonces a veces hay como una actitud que no tiene que ver con yo estoy convencido de que lo que hago y está bien, sino es, bueno, es lo único que sé hacer. Y si me sacan esta trinchera en la que me parapeto, o sea, es como que estoy desnudo y tengo que considerar que no sé mucho, que tengo que volver a aprender o a estudiar. Y mucha gente quizás no está acostumbrada a eso. Entonces es complejo y además porque el método no es una sistematización. Ella no te puede dar una guía de nosotros trabajamos
Yo creo que estás tocando un punto clave que tiene que ver con la formación docente. Porque sí, ¿quién forma a los formadores para dejar de dar el tipo de narrador? Para empezar a ver otras categorías que las gramaticales en clase. ¿Se entiende? Entonces, el docente que tiene que ir de una escuela, vos decías todo el trabajo que uno tiene, en realidad es relativo, porque es un enfoque en donde vos trabajás mucho en el aula. Ahí empieza como a construirse la clase, más allá de que, bueno, tenés textos preparados, que si yo llevás, cuanto menos preparados los lleves mejor, porque si no es difícil escuchar. Cuando uno lleva muy preparado las cosas, no escucha lo que dicen los chicos, ¿viste? Que te pasa eso. Pero a mí me parece que, y bueno, después corregir es un placer porque no sabes que no sabes con qué te vas a encontrar. Corregís como un lector, no como un docente, este tipo de trabajo. Entonces me parece que si el Estado comprende que hay que pensar otro tipo de formación, si se producen otros debates, en realidad lo que plantea Débora, que es este estar a la intemperie, porque es verdad, ¿cómo se transmite esto a los docentes cuando te dicen se me acaba el libreto para la improvisación? Pero es que ese libreto para la improvisación tiene que ver un poco con lo que yo les leía. ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es tu recorrido? Si los sábados te dedicas solamente a ir al shopping o haces otras cosas. Tiene que ver con cómo vivimos el mundo. ¿Qué sabemos de lo que pasa en Siria? Digamos, es mucho más complejo la formación humana de un docente. El que da matemática cree que tiene que saber solo matemática. No, estamos en un problema severo y queremos que estos chicos nos escuchen y entonces, digamos, ubicamos a la situación cultural que nos toca vivir y bueno, es la cultura de época, estamos distraídos todos. Perdón, vos estabas. Sí, una cuestión. Me parece que lo que vos decís en realidad atraviesa a todos, más allá del docente, porque todos vivimos en la sociedad capitalista. Entonces, lo que vos decís que a vos te puede suceder como docente, también le sucede a un plomero que por apuros de un trabajo uno lo deja mal hecho porque tiene que ir a correr a otro cliente, le pasa un médico presionado por los laboratorios, entonces mejor hacer la plancha y dejar correr. O sea que me parece que hay que situarlo porque en realidad lo que se está hablando es de modificar la práctica que te va a llevar el mismo tiempo y además vas a ser más feliz. Entonces, bueno, me parece que Sí, no no, es una excusa el tema de que no tenemos tiempo para. Porque si es por eso está atravesada todos los oficios. quizá no lo expliqué bien, yo no entendí que no se puede implementar esto, digamos, por una cuestión de falta de tiempo. Yo digo que lograr determinados resultados de mejor calidad también implica, digamos, mayor tiempo, Como en poder todos los reflexionar. oficios. Sí, por supuesto, pero digamos, yo no estoy diciendo que no, pero simplemente que digamos, a veces cuando uno digamos, está acotado, digamos, en tiempo y en necesidades, digamos, no puede, digamos, dedicar determinada calidad de tiempo a la persona. O sea, por algo hay una diferencia entre los hospitales públicos y ciertos hospitales privados. No es por falta, digamos, de deseo del profesional que está muy bien formado, pero a veces está en un contexto en el cual no le puede brindar a la otra persona la atención que realmente quisiera No, darle. discúlpame, pero en el hospital público te dan mucha mejor atención y no está atravesado por el comercio. Así que bueno, es relativo. Aquí quería hablar Ángela también, no sé. Sí, vuelvo solamente un. Sí, mi inquietud, a mí me pareció fascinante la experiencia, lo que contaste, me parece realmente magnífico. Pero me parece que detrás de todo esto está tu densidad cultural, tu experiencia, la secuencia de tu paso por distintos niveles de docencia y cómo eso se transfiere a través de la formación docente en un medio que cada vez viene más desprovisto de esa densidad cultural, de esas lecturas, de esa reflexión. Ese para mí es el meollo de. Es muy difícil, es verdad. Lo que decís es así. Es verdad que como hay una pérdida en el interés
de lo que decía Aníbal, ¿no? De salir de la insignificancia para meternos en un plano más complejo de la lectura del mundo en cualquier disciplina, y sobre todo una lectura propia sobre las cosas. Estamos muy mediados por la repetición y la copia. Así que es verdad lo que decís, pero yo digo, a veces uno cree que hay que ser muy culto o tener mucha formación, pero nosotros estamos ahora en un curso, estamos dando con este enfoque un curso virtual a docentes de todo el país. Y la verdad lo que se nos revela son cosas increíbles. Por ejemplo, docentes que, si bien escriben con enormes faltas de ortografía, y hay casos en donde leí escriben con Y, cosas que realmente no podíamos salir del asombro, de pronto ese mismo docente con falta de ortografía decía cosas mucho más potentes y ricas que el docente que escribía impecable y que era aburridísimo leer porque decía qué lindo el enfoque, qué lindo los cuentos, qué bello todo, o sea, una cosa como un tóxico, ¿no? De leer tantos trabajos que decían lo mismo. O que leen la trama y se quedan en la trama, y uno se va repitiendo al otro en el foro, y todos dicen lo mismo. Y de pronto el docente que escribe de un modo más árido, de pronto uno dice, acá hay una piedra preciosa, y así nos ha ocurrido con unos cuantos. Y dan ideas, muchos docentes, que vos los ves precarios en su formación cultural, habría que discutir qué es cultura, pero en otro momento, y de pronto dan ideas brillantes de cosas que quisieron llevar al aula, no así ni tal cual, pero intentaron, y cuentan cosas riquísimas. A veces hay que habilitar a los docentes para que pierdan tiempo. Perder tiempo es ganarlo. Hoy perder tiempo en la escuela es ganarlo. Que los chicos dejen de vernos apurados y que de pronto si surge, por eso digo, hay que tener una gran formación cultural para de pronto detenernos en un vocablo, en una palabra de un texto y conversar sobre esa palabra desde la experiencia del docente, de la experiencia de los chicos, y escribir algo alrededor de esa palabra y después leerlo y después volverlo a conversar. Son procesos muy lentos. Y a veces no se trata solamente de tener una gran cultura, digamos, letrada, pero sí una persona interesada curiosa. Hay muchos docentes que no tienen una gran cultura letrada, que uno lo ve en el curso, pero son personas curiosas, son personas grandes, jóvenes, como los chicos decían de Bradbury, ¿no? Así que a veces se trata de bancarnos el desafío de perder el tiempo, de no apurarnos. Todo lo que viene al encuentro. Por eso esa definición de José Ingeniero sobre ser joven me pareció magistral. La juventud hay que ganársela. Y eso también se enseña en la escuela. Hay que ganársela con curiosidad, con soledad, con algún tipo de ideal, no pensando en el gran futuro, pero algo que lo saque de esta inercia. Y a veces eso no se... Por eso digo, sí entiendo que lo que planteás no se puede soslayar, porque ¿quién forma a los formadores para que esto empiece a tomar relevancia y no? Miren, una de las docentes del curso escribió lo siguiente, que fue realmente muy impactante. No me gustan las historias, había un cuento de García Márquez que habíamos puesto, no me gustan las historias de García Márquez, pero me gusta mucho su técnica narrativa. Y aquí acudo a la primera tesis que expone Ricardo Piglia. Un cuento siempre cuenta dos historias, y Tzvetan Todorov, quien reconoce dos niveles en la narración, el de la historia y el discurso. Es historia porque evoca acontecimientos, personajes, y va definiendo según distintos teóricos la técnica supuestamente de García Márquez. Y después dice, inocentemente, porque creo que no se lo... Sigue. Dice, pero mi dificultad para atribuir significado con competencias que como lectora no poseo. Terminó el texto así después de enumerar a todos los teóricos que le dieron en su formación como docente. Porque ella, digamos, está en un curso de lengua y literatura,
Pero digo, lo que le pasa a la docente es lo que le pasa a los chicos en el aula. Es lo mismo. Y lo que le pasa a los tutores que sostienen las aulas de esos docentes es lo mismo que le pasa a esos docentes que hemos criticado, porque leen a estos docentes como anulándolos, como, o sea, ¿cómo volver a leer la realidad? Los tutores dicen, pero mira con qué me encuentro, pero mira cómo este docente es docente. Entonces le digo, pero entonces vos caes en la misma actitud que los docentes caemos con los chicos. ¿Por qué no pensar que a los docentes le está pasando la misma tragedia, que es la insignificancia a la que refirió Aníbal? Entonces, lo que decís es así, pero también es cierto que si seguimos de la otra manera... No, pero tomo también esta idea de que, bueno, el docente se siente desvalido frente a ese estar frente a un curso sin sus... certezas, como exacto, decía Débora, claro, claro, es verdad. O sea, Es verdad. ese carácter, esa situación Y de puedo desvalido. agregar algo, y poniendo todo el tiempo el cuerpo, porque en realidad cuando uno se viste de eso que te enseñaron, uno un poco se enmascara, ¿no? Entonces podés ir a la escuela y dar tu clase y si querés que nada te penetre a tu máscara de saber. Pero cuando te pones en la posición que se pone ella, que en realidad es de dar la palabra, pero también de escuchar, en realidad estás desnudo y también estás desprotegido respecto de lo que el otro te pueda contar. Porque vos habilitás la palabra y el otro te puede contar cualquier cosa. Y en esa cualquier cosa que te cuente te puede contar cosas terribles. Y vos no podés decir, bueno, ahora vamos a ver el narrador. Tenés que poder dar una devolución, estar a la altura de esa capacidad. Entonces, es un trabajo que es, bueno, vos lo has vivido, te fuiste a la escuela por esas razones muchas veces. Hay que poner mucho el cuerpo y es muy desgastante. Y a veces, y en esto sí tomo la palabra lo que dice, si vos tenés 70 horas, 60 horas, y vas de una escuela a la otra escuela y siempre tenés que poner el cuerpo, llegas a tu casa hecho un trapo de piso. Entonces es más conveniente vestirte de esto que te dan las herramientas, de las certezas, y llegar y decir, bueno, hoy vamos a ver cuento fantástico, y te envaselinás, y decís, bueno, claro, quizás es la manera a veces de... Yo, vos sabés muy bien lo que yo pienso, creo que no es una actitud positiva ni que va a enseñar demasiado, pero digo, también entiendo la parte del docente que labura todos los días así, y a veces poner tanto el cuerpo es muy desgastante para uno. Sí, perdón, no quiero contradecirte, pero hay una cuestión de tiempo acá ahora que nos está. Pero no quería, había dos preguntas pendientes. No recuerdo tu nombre. Javier. Javier y Daniel. A mí me pasó viendo el video con la experiencia que vos tuviste con esos chicos. Vos muy bien les preguntabas qué les había pasado con este nuevo enfoque que vos le habías dado. Y ellos te decían, y uno cuando lo lee solo no lo lee así. El chico este que te decía de las comas y los puntos, de los silencios, todas las reflexiones que hacían. Y yo pensaba en lo que vos dijiste cuando presentaste a estos chicos, que vienen de un contexto donde siempre hay una situación de violencia, donde no hay silencio, donde todo el tiempo tienen su lineamiento alterado por cortes muy violentos. Y vos les entraste justamente por lo sensorial, esto que decías de parar, en vez de dar la clase típica para justamente tener el contexto en que nos enseñan cómo llevar al aprendizaje, la formación, la educación. Vos lo entraste desde otro lugar, desde lo sensorial. Una voz amiga, una voz cercana que los chicos los acarició. Yo les veía las caras y me daba la sensación que los acariciaba esta voz. Y eso impacta desde otro lugar, porque esos chicos a lo mejor la voz que tienen son gritos, puteadas de los padres en muchos casos, y la voz tuya... No era mi voz, Bueno, yo para mí era la tuya. No era otra persona que grababa. Pero era una voz familiar, una voz que les dio otra cosa. Y creo que con lo sensorial muchas veces en educación se entra desde otro lugar. Y además la importancia de la voz que, hablando de cansancio, también esto surge porque uno puede leer bien, pero cuando está cansado y la voz no le sale y tenés un aula toda desparramada y los chicos ya están inquietos, bueno, la voz grabada, aunque sea la de uno mismo grabada un domingo y que después la llevas de ayuda, es muy importante. Un docente en Córdoba, ya les dije, ellos usan micrófonos, no en Tucumán, usan micrófonos. Y el micrófono fue una ayuda tremenda. Él se pone el micrófono corbata, le da un micrófono a los chicos, porque el sentido y la comprensión está vehiculizada por la voz.
necesaria la voz en el aula, sí. Después la grabación también se le distribuye a los alumnos para que puedan repasar escuchando también, ¿o no? No, es que los chicos se llevan esto. Ah, se llama, pues, Claro, para ahora, que después, bueno, digamos, diga, esto como se lee, y como que lo pueden repetir y volver a ver. sí, hay una docente en el curso que es de Palomar, bibliotecaria, que lo está haciendo con los chicos, es de las pocas que se animó a llevarlo, con los chicos en la escuela, en la biblioteca, pero ya está invitando a los padres al proceso este de escucha de relatos grabados y conversados, porque en realidad no es solo leer escuchando la voz grabada, sino tener siempre el texto abajo. Es tener el texto, es una lectura, o sea, nosotros lo que proponemos es que no dejemos a los chicos escuchando solo, sino que ellos vieron que mueven la boca. Los docentes del curso nos critican que son voces muy monótonas y que se aburren ellos, que la voz va muy despacio al lado de cómo uno lee, pero que no está pensado para la lectura solamente del adulto, sino de los chicos. Por eso no es una voz ni muy enfatizada, ni muy actuada. Por ejemplo, ahora salió, no sé si leyeron, de Lucrecia Martel, lecturas grabadas por artistas, guionado por Graciela Esperanza, un proyecto muy interesante, cuentos preciosos, todos muy complejos. Ahora, yo fui a las voces, leí uno de Aguada, otro de Verónica Ginás, pero leen muy rápido. Si yo le pongo eso a los chicos, no hay manera de que puedan seguir el texto con la mirada. Así que eso que vos decías antes, que los chicos están como descansados de la tensión de tener que comprender. Alguien me puede decir, bueno, pero vos estás fomentando la pasividad. No. Es todo lo contrario. O sea, es largo el proceso. Obviamente que después tienen que tener autonomía de leer solos un texto sin la voz. Como andar en bicicleta con una rueda de auxilio. Exacto, es una etapa de la vida. Y yo creo que está muy bien, nadie está diciendo que no hay que dar categorías nunca, a veces surgen, de hecho. Ahora, yo propondría que, digamos, el modo en que nosotros sistematizamos y damos la teoría literaria, la gramática de texto, la de frase, qué sé yo, la pensemos para dar hacia el final de la escuela secundaria. Quiero decir, que nosotros toda la primaria y los primeros 3 años de escuela secundaria formemos realmente lectores como en la vida, escritores, lectores de diarios, lectores de textos literarios, donde por supuesto la lengua está siempre ahí porque vehiculiza el sentido y vamos a tener que pararnos en un pero, en un conector, y en cada chico sistematizaremos en su corrección cosas distintas. Pero a mí me parece que la sistematización gramatical y de la teoría, porque alguien me puede decir, bueno, sí, pero después se va a la escuela secundaria, ingresa de pronto a la facultad, no le dimos nada. Y yo siempre cuento una anécdota personal. Yo tuve una secundaria espantosa, toda cortada, hice un año acá, otro año allá, después me tuve que ir. Después terminé en un nocturno, cuarto y quinto, y yo no sabía ni lo que era un sujeto y predicado. Y de pronto me veo con Covachi en gramática 1 de la facultad. Y me veo en lenguas vivas con gramática francesa. Y yo dije, ¿qué hago acá? ¿Ustedes saben en cuánto tiempo entendí la subordinada de Proust en francés? Donde había que encontrar el verbo principal enseguida, porque yo ya era lectora. Porque el que maneja el lenguaje, en 2 segundos comprende una categoría, como me decía esta funcionaria, pero vos no, porque yo le explicaba lo de veladuras, de cuando el narrador lo que ocurre una vez lo cuenta muchas veces, y me dice, la iteración, ¿y no le hablas de la iteración a los chicos? No, porque los chicos se distraen con la nomenclatura que tienen que saber y se olvidan del sentido. Ahora, si en cuarto y quinto año de la escuela secundaria, donde vos ya tenés lectores más sólidos, querés dar la iteración y toda la teoría de Genet, dala, pero no antes, no cortando su formación. Este es un poco el planteo que hacemos. Bueno, Daniel tenía una pregunta y terminamos y vamos a hacemos una pausa para el almuerzo. Tenía hace rato que está. Ay, perdón. No. Igual por sobre dos temas que habían mencionado, que salió de la charla. Una es el tema del docente, la posición docente, que tiene que ver con esta mirada de cambio de paradigma que tendría que, obviamente es un tiempo que se puede ir logrando, ¿no? O por lo menos como yo lo entiendo, que estoy hablando más de mi
proceso sobre postítulos y uno que siempre vive investigando, me di cuenta que tenía que desestructurarme de todo o de construir mis pensamientos, en este caso como lo mencioné, absoluto, de pensar que el docente tiene que hacer tal cosa y no tal otra y tiene que cumplir y porque no dan tiempos. Porque justamente la formación, y que viene la problemática de la formación de profesores, esto de que está bastante, creo que, confuso en algunas cosas en cómo se forma y cómo se sale a dar clase. Por ejemplo, de mi mirada salí como estructuralista, de mi mirada, literatura, sintaxis, todo. Y todos salimos un poco Entonces, así. claro, sobre eso tuve que reconfigurar porque veía que no me cerraba. Y ahí, a partir de ahí, indagar. O sea, sobre ese cuestionamiento mismo es el que uno comienza a abrirse un poquito la mirada y es donde quizá lo que pude ver es que, como yo con otros docentes que he compartido experiencias, no es quizá, no es, es desestructurante lo que vos proponés frente a, y parece como un abismo, ¿no? Cambiar desde un ámbito formal o normativo a una literatura dada de otro lado, de otro enfoque. Pero quizás solamente verlo desde otro lado, cambiar un poco la mirada, adaptarse, quizá abrirse un poquito a ese nuevo paradigma que da la posibilidad de que en realidad en sí mismo no cambia mucho, porque yo creo que también en eso observé que siempre que doy un tema y si hago foco en la literatura y parto de un texto, las estrategias de recursos literarios salen. Siempre. Y están ahí, no es que se las obvia, quizá no ponemos tanto foco. O no pones nomenclatura y Claro, nombre. de lo que pero vos está- decís de literación, no pones tanto foco ahí, pero están y te ayudan a veces para ubicarlos a los pies, saber de dónde vienen tales recursos literarios que ante todo hacen interesante al texto, o sea, lo que uno narra. Sobre eso, sobre la mirada de los docentes. Y por el otro lado, el tema de la voz, me parece muy interesante desde la mirada de la construcción subjetiva. Porque justamente tanto el alumno como el docente, y ahí hablaban mucho de la experiencia, justamente la voz hace a la experiencia. O sea, ¿cómo se puede externalizar desde un individuo la experiencia o reconfigurarse subjetivamente? Configurarse subjetivamente es con la voz. La voz es un elemento esencial. Y es ahí donde me parece interesante la propuesta, escuchar a otro. Inclusive una voz grabada haría no solamente prestar atención, lograr esa atención como un nuevo modo, que es un punto de inflexión, quizás lo que es el desafío de esta época, buscar nuevos modos, y sino que después puede haber el debate, porque hay una voz que narró, está el docente, como vos preguntabas, interaccionabas, y de la retroalimentación es donde se fortalecen dos partes, tanto la subjetivación de los chicos, de los alumnos, como la del docente mismo, que es ahí donde también me parece como que es necesario poner, no porque no lo vea el docente, sino ponerle como más foco en eso. De qué nos construyen, creo que la compañera lo había dicho, qué nos devuelve el alumno. Porque es ahí donde hay una respuesta que a veces se deja de lado o se minimiza y quizá esos pequeños detalles como la escritura de este chico que te había dado, que vos reflexionaste, te da la posibilidad de ampliar más lo que venías haciendo. Así es. Te extiende el campo. Eso es lo que me... Yo agregaría lo que decís y pondría énfasis a que el texto, por eso es tan importante qué damos a leer y qué elegimos. Para mí es decisivo, porque es el texto el que sostiene la clase. El texto es el que habla. Y vos sos una especie de ese maestro ignorante que sabe tanto y que sabe intervenir cuando haya que intervenir, pero el texto es el texto maestro. Hay en ese sentido estos tres maestros en el aula. Estamos nosotros, está la voz prestada, que se suma como otro más, y está el texto maestro, que si está bien elegido, no se te acaba el libreto nunca, porque el texto tiene tal frondosidad de complejidad de lengua, de situaciones de vida, de inventiva, que si dejas hablar al texto, como lector y no como docente,